Buenos días, soy el estudiante Andrés Felipe Barrera Parrado del grado noveno A y hoy vengo a exponer los tipos de literatura. Como primero nos tocó la literatura precolombiana. Se considera época precolombiana gracias a la producción de literatura que se hizo en el continente americano gracias a los primeros humanos que llegaron a la Tierra. Gracias a los humanos se establecieron el dominio político y cultural de los europeos a las poblaciones indígenas americanos. Gracias a eso tenemos tres civilizaciones que son gobernadas, cuáles son los aztecas, los mayas y los incas. Como características podemos mirar que tenemos el predominio de la literatura oral, se ve el lenguaje simbólico y religioso. También podemos ver que nos expresan lo que era la vida y la muerte y nos expresan varias cosas de la antigüedad. Como se desarrollaron los tres tipos de género como el lírico, el épico y el dramático. Buenos días, soy el estudiante Andrés Felipe Barrera Parrado del grado noveno A y hoy vengo a hacer mi exposición sobre los tipos de literatura. Como primera literatura nos toca la literatura precolombina. Se considera esta época precolombina gracias a la producción de literatura que se hizo en el continente americano. Gracias a la llegada de los primeros seres humanos se establecieron el dominio político y cultural en Europa contra los pueblos indígenas americanos. Gracias a la conquista, esta literatura se encuentra tres grandes civilizaciones que son los mayas, los incas y los aztecas. Bueno, como características tenemos el predominio de la literatura actual, se ve el lenguaje simbólico y religioso, también nos hace una gran parte de comprender qué era la vida y la muerte en ese siglo y nos ayuda en varias cosas como en mitos, leyendas y en expresiones que digamos teníamos dudas. Gracias a esto se desarrollaron los tres tipos literarios, que es el lírico, épico y dramático. Seguimos con la literatura del descubrimiento, la conquista y la colonia. Bueno, empezando esto, hablamos de la época antigua, como el 12 de octubre de 1492, que fue cuando Cristóbal Colón tocó tierra ultramar por primera vez. Bueno, cuando se abordan los periodos del descubrimiento tenemos también como periodo la conquista y la colonia hispanoamericana. Bueno, cuando hablamos de la literatura de la colonia, que es cuando se originó en América, en la época de la colonia, la etapa posteriormente por ahí en los siglos XVI al siglo XVIII. Estos estilos literarios posteriormente eran los más utilizados en esa época. Se eligieron como el barroco, que los géneros son la oratoria, la crónica, la poesía, el ensayo y el teatro. En la literatura del descubrimiento se dio en el siglo XIV con los viajes de Colón. Este hecho dio reflexiones gracias a la conquista que habían hecho, el descubrimiento y todo eso. Gracias a eso existieron varias novelas que fueron los géneros romanticismo, las coplas y las crónicas. Las crónicas fueron más que todo de los pueblos indígenas que visitaron Cristóbal durante su descubrimiento. Bueno, continuamos con la literatura de la conquista. Esta se caracteriza gracias a las exploraciones de los portugueses y españoles en América. Cuando hablamos de la literatura de la conquista, los géneros son muy parecidos a los de la literatura colonial, los cuales son el poema épico, la lírica y el teatro. Continuamos con la literatura del romanticismo. Fue un movimiento que estuvo presente en el siglo XIX gracias a las grandes ideales liberales de franceses en Colombia. Gracias por las necesidades de toda esa época, tuvieron varios recursos necesarios, por lo cual tuvieron que necesitar ganancias de como pudieran. Bueno, el romanticismo es una corriente que nace en Colombia gracias a que es una tradición o es algo que se hace cada año, ¿sí? Gracias a los jóvenes que le ponen confianza, que le ponen su carisma a actuar. Por eso tenemos como resumen algo digamos como obra, teatro, poemas, ¿sí? Y
todo eso lleva a una unificación social. Unas características de esta literatura son el planteo del enfoque al ser humano, digamos, la belleza ideal, el sublime y la inalcanzable belleza. Los autores del romanticismo encontraron ese movimiento como modo de huir de la realidad que les rodeaba. Bueno, continuamos con la literatura actual. La literatura actual está compuesta por poetas y narradores. Las poetas se caracterizan por dar a conocer la poesía latinoamericana. El segundo podría ser la motivación por la creación literaria y publicar o animar a jóvenes a leer sus poesías o al verse poeta. Otra que también está compuesta es por narradores y se caracteriza por contribuir a la ampliación de la imaginación o capacidad moral. La otra sería la estructura de la convención que hace que el lector se meta en el cuento y tenga como una imaginación a la asimilación de lo que narran. Y como última, pero en un sentido, gerundio de solidaridad humana. Bueno, continuamos con el segundo punto, que es ¿a qué literatura pertenece el libro El relato de un asesino? Bueno, pertenece a la literatura actual, ya que nos hace expresar de un modo que él está en la prisión, ¿cierto? Mediante un libro nos expresa todas las causas que tuvo de niño, los problemas, las consecuencias que tuvo ya después de sus actos, de todas las partes que tuvo que vivir durante su infancia y su adolescencia. Muchísimas gracias.